tal? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy hemos venido con un nuevo video y este video se trata sobre el estudio de la temperatura ambiente. La temperatura dentro de las condiciones de trabajo. La temperatura es un factor determinante en un rendimiento de un trabajador. La existencia del calor en el ambiente laboral constituye frecuentemente una fuente de problemas que se reducen entre las quejas por la falta del confort, bajo rendimiento en el trabajo y en ocasiones rendimiento para la salud. El calor ambiental. El calor ambiental resultante de la combinación de temperatura, humedad, velocidad del aire y activación física a la que está sometido un individuo en su ambiente de trabajo. Mucha gente piensa que el calor excesivo es la causa de un malestar. Sin embargo, las enfermedades relacionadas con el calor son un problema de salud grave. Si no se toman precauciones a tiempo, la excesividad de la temperatura puede provocar la muerte. La temperatura del cuerpo humano es normalmente de unos 37 grados centígrados. El hombre debe mantenerse el cerebro, el corazón y los órganos a una temperatura constante. Las temperaturas externas a las que pueden enfrentarse los seres humanos. De 30 grados centígrados existe una deshidratación. En 37 grados centígrados, la temperatura normal del cuerpo humano. 41 grados centígrados comienzan a morir. 42 grados centígrados es una deshidratación. Cuando existe 50 grados centígrados, la temperatura el récord en alguno de los lugares. 55 grados centígrados, máxima temperatura que soporta un ser humano. Y cuando llega a los 60 grados centígrados, la muerte se produce a los 10 minutos. Y cuando sobrepasa de los 70 grados centígrados, existe una muerte inexorable. Los centros de regulación intentan mantener la temperatura corporal dentro de unos límites. Los defectos producidos por el calor son el resultado de un fracaso que se producen en los organismos fisiológicos. Confort térmico y desconfort térmico. Cuando hablamos de confort térmico, estamos hablando de un ambiente de trabajo o el área de trabajo estable, ¿sí? El ambiente es neutro, esto es el confort térmico, ¿sí? No hay exceso de temperatura ni bajo temperatura. En cambio, cuando hablamos de disconfort térmico, estamos hablando de un exceso de temperatura, ¿sí? Es cuando el trabajador no se siente a gusto y por eso tiene dificultades al trabajar. Esto puede ser por exceso de calor o por temperatura mínima, ¿sí? El estrés térmico. El estrés térmico es una carga de calor que recibe el trabajador durante su jornada de trabajo. Esta carga de calor depende de las condiciones del trabajador, ¿sí? También depende de la ropa. A su vez, las actividades que realiza y las condiciones de trabajo que tiene dentro de su área, entonces esto va a generar a que el trabajador lleve un estrés térmico, ¿sí? Esto no es un factor patológico, debe estar muy claro. Ahora, las condiciones que influyen para el estrés térmico son la temperatura del aire, la humedad y los movimientos que realicemos dentro de la actividad. Como por ejemplo, un trabajador en la construcción, este obrero normalmente trabaja al aire libre, a día soleado, ¿sí? Y el trabajo de él es de mucha fuerza. Eso necesita mucho esfuerzo físico. Entonces ellos reciben una carga de calor única, se podría decir, tremenda, ¿sí? Entonces ellos deberían tener sus pausas para descansar en la sombra para que no le conlleve al estrés térmico. Ahora, los factores personales. Hace rato hablamos de los factores que influyen, pero esos son del medio ambiente, ¿sí? Del área de trabajo. Ahora de los factores personales. Los factores personales primero, la obesidad, la edad, los niveles de actividad física que nosotros estamos realizando en la vida cotidiana, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros hacemos ejercicios diario, si nos mantenemos activos o solo vamos al trabajo y ahí hacemos la actividad física. El estado de salud, la falta de descanso, el consumo de medicamentos, consumo de alcohol, drogas, exceso de cafeína,
¿sí? Y haber sufrido con anterioridad una enfermedad relacionada con el calor, como el estrés térmico, ¿sí? Ahora, las condiciones de un lugar de trabajo. Estas son varias, ¿sí? Pero las condiciones efectivas son el ambiente a temperatura estable, sea en oficinas, sea en alguna nave. La nave es un galpón, un área de trabajo súper grande, ¿sí? O sea en un taller de mantenimiento. El uso de los equipos de protección personal. ¿Cómo se realiza el trabajo? El ritmo de trabajo. Sí, el ritmo de trabajo no puede ser acelerado ni muy lento. Debe ser un ritmo de trabajo a la par de las tareas cotidianas que tenga el trabajador. Ahora, tienen que tomar en cuenta el descanso, la pausa auditiva, como se los dije hace un momento. El trabajador, un obrero de construcción, debe descansar porque en el día soleado le golpea el sol, recibe una carga de calor y lo que va a hacer es que el trabajador vaya a descansar, tiene que descansar en una sombra y a hidratarse. El tiempo de exposición, vuelvo y repito, el tiempo de exposición al calor o al sol. Ya no utilicemos el ejemplo de un trabajador, de un obrero, utilicemos ejemplo de un panadero, ¿sí? Un panadero con el horno encendido le conlleva mucho calor, ¿sí? Y eso hace que el cuerpo reciba mucha carga de la onda calorífica, así que se va a sentir estresado. Entonces, por ende, necesitamos tener un tiempo aproximado de tarea a tarea para que él pueda descansar. Y la aclimatación del trabajo. Factores que pueden influir para la termorregulación del cuerpo. Si el ambiente de trabajo ya está estable, es el correcto y el adecuado, los factores que pueden incurrir para que esto no logre, para que el cuerpo no esté estable o en un nivel correcto de ambiente, lo que va a hacer es lo siguiente. Vamos a tener factores de aclimatación. ¿Por qué? Las exposiciones repetidas que tengamos, ¿sí? Dentro del cuerpo humano, o sea, las acciones repetidas. El ambiente de trabajo puede estar estable, pero si nosotros tenemos varias acciones repetitivas, ¿sí? En la jornada laboral, eso va a influir, ¿ya? El entrenamiento físico. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cardiovascularmente debemos estar activos, ¿sí? Por eso es que se dice el cuerpo sano, mente sana. Debemos estar activos físicamente, por lo menos 15 minutos al día, sí, por lo menos. Ahora, la edad. No va a ser lo mismo tener a una persona de 25 años que a una persona de 35, de 40 años, ¿sí? Indistintamente en el área donde trabajen, ¿sí? Por ejemplo, el de 25 años en el mantenimiento con el de 40 o 35 años no va a poder soportar la ola de calor o la onda calorífica que puede emitir su ambiente laboral, ¿sí? Ahora, el género. Bueno, en el género yo estoy un poquito desacuerdo, pero las mujeres permanecen y pueden soportar menos calor que los hombres. Eso es lo que dicen. Ahora, la masa corporal, eso sí tiene mucho que ver. Porque si nosotros, como está aquí en el entrenamiento físico, no tenemos un estado de salud óptimo, vamos a caer en la obesidad, ¿sí? Para ello se hacen estudios para ver si estamos obesos o se miden los pliegues y cosas por el estilo. Entonces, vuelvo y repito, de salud y físicamente debemos estar estables, óptimos. También no tenemos que tener antecedentes médicos, como por ejemplo, que nos hiperventilemos o que necesitemos medicina o que a cada instante necesitamos que nos estén medicando, ¿sí? Entonces eso no tampoco se puede hacer. Y los otros que son el régimen alimenticio, los medicamentos que pueden influir. A continuación vamos a ver los riesgos y los daños que causa esto a la salud, los cuales son principales. Tenemos 4, lo que es el trabajo en exceso, tenemos el descanso, la falta de descanso, los aspectos psicológicos y el riesgo a la deshidratación. Ya, en el primero tenemos lo que es el esfuerzo enorme que hace que causa en el cerebro para desarrollar las actividades de cada persona.
en lo que es la falta de descanso, sería la temperatura ideal para dormir en torno a todas las actividades que pasa haciendo cada persona. Los efectos psicológicos se refiere a las funciones que realiza cada persona y a los efectos que en ellos causa estas funciones. Tenemos el riesgo de la deshidratación, que es el aspecto muy importante, que es el tomar abundante agua durante el día, debido a que nuestro cuerpo requiere de líquido para poder aguantar las actividades que realizamos cada día. Enfermedades por el sol. Algunas de las enfermedades que nos causa el sol son las siguientes, que son quemaduras, calambres de calor, agotamientos por el calor y golpe de calor. Las consecuencias de todo lo que hemos visto anteriormente son que el estrés térmico aumenta la probabilidad de que exista algún accidente de trabajo, sea de un trabajador que esté laborando en alguna empresa o de alguna persona que esté realizando sus actividades diarias. Puede existir algún accidente, sea en el ámbito laboral o en el ámbito cotidiano de sus actividades. Además, puede agravarse dolencias previas, enfermedades como son las cardiovasculares, respiratorias, cutáneas, entre otras. Existe también un aumento de riesgo de que se produzcan las llamadas de enfermedades relacionadas con el calor, que son las siguientes: erupción cutánea, son los calambres, la deshidratación y agotamiento por calor. Algunos de los síntomas que podríamos presentar por agotamiento de calor o por exceso de calor son las siguientes, que son mareo, confusión, desorientación, sudoración excesiva con posterior falta de sudor, enrojecimiento y sequedad de la piel, fiebre de hasta 40 y 41 grados centígrados, dolor de cabeza, inconsciencia y convulsiones. Las siguientes recomendaciones que tendríamos es utilizar un ventilador en los pies para reducir las temperaturas, elevar los pies. Golpe de calor. Para las consecuencias del golpe de calor se recomienda actuar de la siguiente manera: recostar a la persona afectada, aplicar compresas de agua fría a nivel del cuello y administrar líquidos, de preferencia suero oral. Lo que tenemos a continuación es insolación, que tiene una relación directa con lo que vimos anteriormente, sino que en este caso es el tiempo de exposición solar, sobre todo en la cabeza. Puede abordar desde molestias leves hasta molestias más ya graves. En el mejor de los casos, hasta síntomas graves, incluido el golpe de calor. La congestión facial, rubicudez en la zona de las mejillas, frente, fundamentalmente cara roja y caliente. También tenemos lo que son las náuseas y los vómitos. También le provoca una fatiga y calambres musculares. También tenemos lo que es la sed intensa y la sudoración profusa o excesiva. En algunos casos puede faltar la sudoración, sobre todo en los que se ha instalado el golpe de calor con la deshidratación. La alteración de la conciencia y las convulsiones, que son etapas avanzadas al no recibir asistencia oportuna. En los trabajos que puede ser peligroso el estrés térmico, en los cuales podemos detectar el estrés por calor, son en los trabajos al aire libre, en los trabajos, sobre todo en los trabajos que son en sitios cerrados o semicerrados, que estos vendrían a ser en hornos, podrían ser en minas, en panaderías, lavanderías, o también puede ser en fábricas de ladrillos, plantas de cementos y algunas otras que también que contengan un sitio cerrado o semicerrado. A continuación vamos a ver los instrumentos para evaluar las condiciones ambientales, que son
Temperatura bulbo húmedo, que también se utiliza para evaluar condiciones ambientales. Temperatura de bulbo es igual un instrumento que se utiliza. El uno tenemos para temperatura de bulbo húmedo y el otro tenemos para temperatura de bulbo seco. Ya, estos son algunos de los instrumentos para evaluar las condiciones ambientales. Carga de trabajo según el costo energético. El tipo de trabajo, trabajo continuo, 30,5, el 75% de trabajo, 25% de descanso cada hora. En carga liviana tenemos inferior a 35-75 kilocalorías por hora. El 50% de trabajo más el 50% de descanso da un total de 31,4. El 75% de trabajo más el 75% de descanso cada hora, 32,2. En esta tabla la relación entre la temperatura corporal y la carga de trabajo. La temperatura corporal se da en grados centígrados, 37,5, y la carga de trabajo es baja. De 37,5 a 38,0 es moderada, de 38,0 a 38,5 es alta, y de 38,5 a 39,0 muy alta, y 39,0 es extremadamente alta. La tabla 2. La relación entre la frecuencia cardíaca y la carga de trabajo. La frecuencia cardíaca más la carga de trabajo en la fisiología. El 75% de la frecuencia cardíaca es muy baja, el 75 a 100 es baja, de 100 a 25 moderada, de 125 a 150 alta, de 150 a 175 muy alta y de 175 extremadamente alta. ¿Cómo actuar ante estas medidas? En todos los casos de trastornos producidos por el calor se debe adoptar una serie de medidas en conocida a la temperatura, realizando las siguientes. Intentar refrescarle mojando su ropa con compresas de agua fría, bolsas de hielo. Hidratar administrando abundante agua siempre que la persona esté consciente, dándole a beber pequeños sorbos de agua fresca. Ya. Tenemos una imagen donde nos da el cuerpo alcanza la temperatura de 40 grados centígrados. Es el golpe de calor. ¿Cómo evitarlo? Evitar la exposición de los rayos del sol, usar ropa fresca y de colores claros. ¿Cómo tratarlo? Enfriar al paciente con una compresa en el cuello, ingles y axilas y cabeza. La etapa 1 es el estrés. La etapa 2 es el agotamiento y los síntomas: delirio, broncoconspiración, vómito, convulsiones, alteraciones leves en el comportamiento y dolores de cabeza. Para terminar, como extra es cómo prevenir los riesgos debidos al calor. Tenemos una imagen donde las empresas deben informar a los trabajadores sobre los riesgos, efectos y medidas de prevención, adiestrarles en el reconocimiento de los primeros síntomas defectuosos del calor, cuidar de que todos los trabajadores estén aclimatados al calor de acuerdo al esfuerzo físico que vayan a realizar. Los trabajadores deben informar a sus superiores de si están aclimatizados o no al calor de su trabajo. Evitar comer mucho y las comidas grasientas como grasientas. Comer frutas, verduras, tomar sal con las comidas. No tomar alcohol, cerveza, vino, etc. Ni drogas, evitar bebidas con cafeína. Ir bien descansado al trabajo, ducharse y refrescarse. Gracias.